esto. Jesús, hablando en Mateo 11:13, ¿qué dice ahí? Porque todos los profetas, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. ¿Me entienden la diferencia que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que hacer una pregunta hasta aquí antes de seguir adelante, e ir a la parte más importante. Bueno, ¿y qué de esta gente que se cataloga hoy profeta? Porque los hay, de que los hay, los hay. Y de que hay muchísimos, hay muchísimos. ¿Se acuerda usted la valoración que hicimos de los falsos profetas? Vamos a seguir adelante. Hay una importancia vital de evitar qué cosa. El título. Esta gente, ¿cómo se llama? Profetas, apóstoles, no sé qué más calificativos tienen por ahí. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay necesidad de evitar, por la importancia del título. La Biblia, Jesús hoy nos llama a todos nosotros, como que dice ahí, Cierto. como siervos. De hecho, él poniéndose en ejemplo, ¿qué dice? Yo no he venido para ser servido. Yo vine ¿para qué? Para servir. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una persona que se cataloga profeta, que se cataloga apóstol? Hay dos peligros. Primero, por la gente común. Las personas que hay afuera que no conocen nada de iglesia, que no conocen nada de la Biblia, que no conocen nada de historia del cristianismo, que no saben nada de lo que nosotros estamos hablando hoy aquí, ¿qué sucede? Miren qué interesante. Primero, creen que esta persona posee ¿qué cosa? Poderes especiales. Escucha, miren, esta gente ¿qué es lo que hace? Usted sabía que usted puede hacerse apóstol, profeta, pastor por internet. ¿Usted sabía eso? Usted puede adquirir un título por internet hoy en día, pero además ni tan siquiera tiene que ser cristiano, y usted sale de ahí con un título que dice que profeta. Pero cuando la gente afuera que no conoce oye y dice el profeta fulano de tal, le da la idea de que posee ¿qué? Poderes especiales, y eso es lo que quieren. Porque a la vez que ellos tengan el título, hay un dicho aquí en los Estados Unidos que el papelito ¿qué? ¿Cómo? A la lengua, ¿no? Y ellos se declaren profeta con ese titulón, enseguida ponen una iglesia. Enseguida. Miren, fíjense en esto, mis hermanos, que les estoy diciendo. Cada vez que usted oye un profeta, un falso profeta, un llamado profeta en el título de hoy en día, ¿qué es lo que hace? Primero, tienen un título. Segunda, reúnen a una multitud de gente y le hablan lo que todo el mundo quiere oír. Hay alguien aquí en esta noche que está atravesando una necesidad. ¿Quién no está atravesando una necesidad? ¿Sí o no? Pero además, la victoria viene en camino. Y entonces, aquel que llega de pronto y se vuela por la puerta y no sabe nada, dice, oye, ese tipo tiene poderes especiales, pero es profeta. Y la gente se imagina lo que viene ahora, porque siempre un profeta, según la cultura popular, es aquel que adivina el pasado y el futuro de la gente. Y eso es lo que a la gente le encanta. Estás en una situación, pero la victoria viene en camino. Y vas a prosperar y salir adelante. Te lo está diciendo el profeta. Cuidado con eso. ¿Y qué sucede, hermano? Tristemente, engañan a la gente. Sencillamente consumen a la gente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para defender esto. Pero además nosotros tenemos que estar preparados para desenmascarar esto. Y para decirle, hay una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento que dieron su vida por el mensaje que Dios le había dado y los falsos profetas, que lo que querían nada más era el engaño y el aprovecharse de todas estas cosas.
Pero además en el Nuevo Testamento, el oficio de profeta, como se conocía, paró. Como vamos a decir un poquito más adelante, ahora lo que hay es el don de profecía. Y el don de profecía es la exposición de la palabra del Señor. Es una gente común, pero en los creyentes hay un gran peligro también. ¿Qué pasa cuando una persona es creyente? Mire, hermano, yo conozco hermanos fieles en la iglesia que han estado enfermos y han estado atravesando una situación difícil y se han enterado que en la China, estoy poniendo un ejemplo hipotético, yo lo conozco, que en la China el profeta fulanito de tal fue a llenar un estadio y allá se han ido a ver al profeta. ¿Qué pasa con los creyentes? Que lo ven al profeta como si fuera que un hombre de Dios. No, ese sí es profeta, ese es un hombre de Dios, pero además que está más cercano a Dios que el resto de la congregación. No, él sí, porque él es profeta, él está ahí, Dios le habla a él directamente. Sí, engaña. Por eso dice la Biblia que en los futuros tiempos aún a los escogidos serán engañados. Ellos tienen una revelación especial. Oye, el profeta va a hablar esta noche, vamos a ver qué va a decir. ¿Qué va a decir? No tiene que decir. Primera, porque Dios no le ha dicho nada. Y segunda, como vimos anteriormente, el profeta tenía que traer un mensaje que coincidiera con esto. ¿Qué me va a decir? Pero además, tiene, ojo bien, porque esto es muy importante, como es un profeta, hay que obedecerlo. Y ahí aguante sus hermanos, las barbaridades que usted oye son tremendas. Y se va el profeta y dice, ¿cuál es la palabrita que más le gusta? A ver si usted adivina, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que más le encanta a los apóstoles? Poco la digo. Y a los profetas y a toda esta gente hoy en día, ¿cuál es? Prosperidad. Prosperidad. No es esa, No escucho. Dice, sí, pero ¿cómo ellos lo disfrazan? ¿Cuál es la palabrita? La siembra. Ahí está, pastor. Siembre. Entonces, engañan a los escogidos. Engañan. Usted ve las iglesias llenas, ve a la gente llena. Porque hay que obedecer. Y cuidado que lo diga el profeta. Dios habla a través de él. Pero lo más triste de todo es esto que viene ahora. Que muchos se declaran mediadores entre Dios y la iglesia. El profeta. Cuando la Biblia dice en Timoteo capítulo 2 versículo 5, ¿qué dice? Usted se lo sabe de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y tienen el atrevimiento todavía de decirse profetas del Altísimo. Debemos evaluar el mensaje. La iglesia tiene que evaluar el mensaje. Tiene que evaluar incluso aquellos que dicen que tienen el don de profecía. Que cuando se paren a exponer la palabra de Dios hay que evaluarlo. Y hay que ver qué está diciendo. Miren rapidito lo que dice ese texto. Es extraordinario lo que dice segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Escucha bien. Y muchos que seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué cosa? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero engañarán. Entonces, la iglesia tiene que despertar, y la iglesia tiene que examinar, y la iglesia tiene que evaluar el mensaje profético. Guardaos de los falsos profetas, dijo Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7. ¿Cuándo ha visto usted a un profeta de los nuevos profetas de hoy en día atravesar situaciones difíciles, renunciar a cualquier cosa? No, al contrario, los frutos lo dicen todo, y eso el Señor lo había advertido. Voy a concluir antes de decir una última cosa, y esto es muy importante, y si hay algo en esta noche que quisiera yo que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, es esto que voy a decir ahora. Desde que se cerró el canon de la Biblia, ¿qué cosa es el canon? El canon me viene de una palabra que quiere decir la regla. La Biblia es la regla que mide nuestra regla de fe y práctica. Esta regla un día se cerró con el libro de Apocalipsis. De Génesis y Apocalipsis es la regla de Dios, es la palabra de Dios. Desde que eso sucedió y tenemos la Biblia, el papel de profeta, como se conocía en el Antiguo Testamento, ¿qué? Cesó. Y quizás hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. Pero la Biblia me enseña, y voy a repetir la idea, el papel del profeta, como lo teníamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Cesó. Lo que tenemos hoy, ¿qué cosa es? El don de profecía. Ese está vigente. Que no es más que presentar la palabra de Dios con valor. Y miren lo que dice ahora. La profecía de la palabra escrita de Dios continúa. Lo que estamos haciendo hoy no es más que profecía. Estamos proclamando un mensaje, estamos hablando de la palabra. Esa continúa. Ahora miren lo que dice ahí. La palabra, Dios me dijo, terminó. Esté donde usted esté, vea lo que usted vea. El día que usted oiga a alguien, un maestro de la escuela dominical, un predicador de la palabra del Señor, a alguien que diga, Dios me dijo, mándese a correr ahí mismo, porque eso no existe. La palabra escrita sí existe, pero eso de que Dios me dijo, ¿qué te va a decir Dios a ti que no esté aquí? A ver, dímelo. ¿Qué te va a decir Dios que no esté aquí? Está. Por eso cuando el canon se cerró, hermano, terminó. Lo que usted quiere para su vida, lo que yo quiero para mi vida, el pasado, el presente y el futuro, está aquí. Entonces Dios no me puede decir nada, hermano. Sencillamente está ahí. Pero miren, vamos a terminar con esto. ¿Qué nos queda? Y yo quiero que usted lea ese pasaje conmigo. ¿Qué nos queda? Sí, porque usted va a salir por ahí para afuera y va a decir, oye, ¿verdad? Quizás ya lo sabíamos, refrescamos un poco, lo que sea. Pero hermano, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Pero además hay mucha gente haciéndose preguntas genuinas. ¿Quieren saber de verdad? ¿Hay profetas hoy? Dice Jeremías 23, que fue Jeremías 23, el capítulo 23, versículo 16, que fue fuertísimo con los falsos profetas. Dice, así ha dicho, ¿quién? Jehová. Jehová de los ejércitos. Y Jeremías sí tenían para pararse y decir, así ha dicho el Señor. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan ¿con qué? Con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No le crean. Es lo que nosotros podemos decir a la gente. No le crean, no tenga temor. El don profético, el papel profético como lo conocíamos en el Antiguo Testamento, cesó. Hoy lo que queda es el don de profecía. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, yo diría, aunque no lo puse ahí, primero orar por todas aquellas personas e iglesias. Vaya, personas son iglesias son personas, pero quiero decir que van a esas iglesias que están siendo engañados, que aman a Dios de una manera genuina, que de verdad quieren honrar su nombre, pero han sido engañados. Tenemos que orar por esa gente.
Pero a estos sinvergüenzas hay que desmascararlos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Sencillamente, como dice, no lo escuchen. No escuchen sus palabras y llévenle el mensaje a aquel que usted conoce y a aquel que está interesado en saber. Y dígale, ¿sabes qué? Sí, la profecía que existe hoy es la palabra de Dios. Esta es la única. Que aquellos que la enseñan, aquellos que la predican, aquellos que la transmiten, están ahí porque tienen el don profético. Pero los profetas, los apóstoles y todos esos títulos terminaron. Esa es la realidad. Profetas oí para concluir. Sí, si lo miramos desde el punto de vista que son personas que tienen el don de profecía, sí, hay muchos. Pero profetas, como escuchamos, al estilo del Antiguo Testamento, sencillamente cesaron. Que Dios les bendiga y a Él sea la gloria siempre, por todos los siglos. Amén. Bueno, vamos